presencia politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez, bienvenidos a la primera emisión de este año del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 20 de enero del año 2015, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TVC Canal 34 de Jiquilpan. Recordemos que a través de estos programas pretendemos darle continuidad a la presentación de los trabajos de investigación o de apoyo a las comunidades que se han realizado o se están en desarrollo en el CIDIR Unidad Michoacán. En este programa me acompañan el doctor Carlos Víctor Muñoz Ruiz, profesor investigador del CIDIR Unidad Michoacán, y el estudiante de posgrado Luis Enrique Flores Pantoja. A continuación voy a presentar los datos curriculares más importantes. Por lo que se refiere al doctor Carlos Víctor Muñoz Ruiz, tiene una licenciatura por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional como químico, bacteriólogo y parasitólogo. Posteriormente, en el año de 1997, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Ciencias con especialidad en Sanidad Vegetal, y en el año 2003 un doctorado en Ciencias con especialidad en Microbiología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varios artículos a nivel nacional e internacional dentro de la formación de recursos humanos, aparte de participar como docente en la maestría en Ciencias de Producción Agrícola que se desarrolla en el CIDIR. Tiene 6 tesis de licenciatura dirigidas, 6 de maestría y 1 de doctorado. Las líneas de investigación que maneja son bacterias simbióticas de cultivos productivos, microbiología del suelo, y es importante señalar que dentro de la propiedad intelectual tiene patentes, sobre todo en los aspectos metodológicos, para introducir bacterias endofíticas a plantas de papa cultivadas in vitro, además de otras actividades de carácter administrativo como director del CIDIR durante el periodo de 1993 a 2010. Gracias, Carlos, por acompañarnos en este programa. También está con nosotros Luis Enrique Flores Pantoja. Él actualmente es estudiante de la maestría en Producción Agrícola Sustentable que se ofrece en el CIDIR IPN Unidad Michoacán. Esta maestría, como habíamos comentado en algún programa, se encuentra dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y por lo tanto Luis Enrique es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para realizar sus estudios de maestría. Él es egresado de la licenciatura en Genómica Alimentaria en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Y actualmente, como hemos señalado, cursa la maestría en Producción Agrícola Sustentable en el CIDIR y además ha realizado una estancia de investigación en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el periodo de junio a agosto del 2012. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Luis Enrique, por acompañarnos esta tarde en este programa de Presencia Politécnica en Michoacán. ¿Cuál es el título de este programa, doctor? A mí me gustaría que nos comentara cuál es el título del programa, por qué se escoge este tema y más o menos cómo va a estar estructurado el programa que vamos a presentar. Bueno, el programa se llama Rescate de microorganismos útiles a la agricultura. Y esto tiene relevancia especialmente en nuestro país, porque a pesar de que se menciona que la transición del paleolítico al neolítico se dio inicialmente en la Mesopotamia, cuando se ha buscado evidencias de dónde se origina la agricultura, en especial curadores de los norteamericanos, los hallazgos pristinos, los primeros hallazgos que encontramos
de quienes domesticaron las plantas se dan aquí en Mesoamérica. Esencialmente en Oaxaca hay una cueva que se llama Guilá Naquitz, en donde se han encontrado vestigios de una agricultura al menos de 10.000 años de inicio. A diferencia de la Mesopotamia, en donde siempre hubo, antes de la agricultura, aunque eran nómadas los grupos de humanos, los grupos humanos siempre han sido gregarios, aunque eran nómadas, siempre hubo lugares en donde se asentaban, aunque fuese temporalmente. Así en el norte de África tenemos asentamientos de hace 19.000 años, o en el Mediterráneo hace 15.000. Así se asentaron entre estos dos ríos, allá en la Mesopotamia, porque ecológicamente era adecuado este lugar, aún antes de descubrir la agricultura. Aquí en México la agricultura se descubre por primera vez hace 10.000 años al menos. Entonces, el hecho de que el hombre haya domesticado a todos los cultivos que él vio posibilidades de sacar provecho por tanto tiempo, implica que los organismos del suelo o los microorganismos en general que coexisten con las plantas se seleccionaron, aunque fuese de forma no consciente, de forma inconsciente. El hombre fue seleccionando a los organismos que beneficiaban a las plantas para que tuvieran las cualidades que él requería, porque por ejemplo al querer un jitomate más grande o una calabaza más dulce, él hizo que los microorganismos que tenían estas características para coadyuvar a esta característica se fuesen seleccionando, y él no sabía por qué, tal vez la planta, pero tal vez los microorganismos que estaban junto a él le dieron estas características. Por eso es que ahora nosotros queremos rescatar estos microorganismos desde ese entonces o más recientemente, que la gente siguió seleccionando estas plantas. Creemos que por ser mexicanos y tener esta oportunidad de rescatar estos microorganismos, tenemos que hacer algo con ellos e introducirlos con la agricultura que nos ha definido, nos ha caracterizado. Muy bien. Hemos preparado esta primera cápsula que vamos a observar sobre el rescate de microorganismos útiles en la agricultura en México. Vamos a observar la cápsula número 1. El clima de la Tierra ha cambiado periódicamente, esto por variaciones en la inclinación del eje de rotación de la Tierra, cambios en la órbita terrestre o por existir ciclos polares. Entre estos cambios, los más marcados son los denominados glaciaciones. La más reciente de estas concluyó hace 11.000 años. Posterior a ella, se produjo un cambio climático, que dio lugar a una serie de transformaciones tan importantes que se conocen con el nombre de Revolución Neolítica. En este periodo, el clima se volvió más cálido, lo que ocasionó cambios en la flora y en la fauna. Esto obligó a los seres humanos a buscar nuevas alternativas para sobrevivir. En algunos lugares del mundo, la observación atenta de la naturaleza permitió a los seres humanos introducir saberes decisivos en la forma de conseguir los alimentos. Ese fue el origen de la agricultura. El descubrimiento de la agricultura significó para sus usuarios la posibilidad de desarrollar una civilización más avanzada, a aquellas nómadas con las que coexistían. Mesoamérica fue escenario privilegiado en donde floreció una agricultura compleja y milenaria, basada en un conocimiento profundo de su ecosistema y la gran diversidad de plantas cultivables que la habitaban, con la particularidad de que el total del trabajo agronómico se realizaba manualmente. Conocer el manejo ambiental que privilegiaban, su tecnología y rescatar los relictos de aquella agricultura para incorporarlos a la nuestra es nuestro deber y privilegio, por ser parte de nuestro patrimonio cultural. El área geográfica conocida como Mesoamérica, delimitada por el Trópico de Cáncer en México y al sur llegando hasta Costa Rica en Centroamérica, está catalogada como una de las cunas de la civilización universal, distinción compartida en el Nuevo Mundo, únicamente con la región andina. Existen evidencias para considerar que Oaxaca, México, fue el lugar en donde por primera vez se descubrió la agricultura.
Excavaciones arqueobotánicas han revelado que el hombre mesoamericano empezó a modificar activamente la flora regional en fechas tan tempranas como 8.500 años antes de Cristo y 2.300 años antes de Cristo. Practicaban una agricultura a base de policultivos en los que se combinaban diversas variedades de maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto. Además, debido a su peculiar orografía, se puede considerar a la flora mesoamericana como una de las más diversas del mundo. Aunado a lo anterior, el hombre mesoamericano perfeccionó el arte de la agricultura como un concepto holístico de su entorno, cultivando en complejos sistemas, ya sea haciendo producir a la selva o a manera de policultivos, conservando a los suelos mediante el uso de terrazas y barreras contra el viento, optimizando el uso de agua al emplear sistemas de irrigación, o el levantamiento de suelos, o también sembrando en chinampas, que era una especie de jardines flotantes. Todo lo anterior implicaba un conocimiento profundo de los vegetales y de su ecosistema. De lo anterior se desprende el por qué cultivos tan importantes como el maíz, la papa y el jitomate fuesen llevados e introducidos a las más diversas latitudes para convertirse en cultivos indispensables para la dieta y el desarrollo de muchos otros pueblos. A la llegada de los españoles, esta tradición y riqueza cultural agrícola fue avasallada, no solo por la introducción de metodologías desarrolladas para cultivar monocultivos, ni por la introducción de nuevas especies, sino por el desuso en que cayó el conocimiento autóctono acumulado. Es evidente que la destrucción en el continente americano no solo se concretó a ciudades o centros culturales y sus habitantes, sino que incluyó una serie de conocimientos como el del propio ecosistema, el pronóstico anual del clima, el tipo de suelo y los cultivos pertinentes a ellos, además de técnicas, sistemas de producción y muchas de las costumbres que se encontraban arraigadas entre las altas culturas que se habían distribuido en él. Por más de 500 años, los recursos naturales de nuestro país han sido explotados bajo la óptica de la cultura vencedora, la de la explotación sistemática de todos ellos sin preocuparnos por su conservación o renovación. Aún al analizar los efectos que la denominada Revolución Verde tuvo en nuestro país, nos damos cuenta de que su efecto modernizador del agro no fue sinónimo de desarrollo o progreso rural. En el proceso de modernizar la agricultura, se desperdició la experiencia acumulada por los trabajadores sin tierra, cuya presencia en los campos mecanizados era menos importante cada año que pasaba. A los ejidatarios y colonos, el control sobre su propia tierra se les escapó de las manos. Como colofón de esta revolución, a nuestros campos está llegando los cultivos y microorganismos transgénicos, entendiéndose como organismos transgénicos aquellos a los que se les ha incorporado mediante técnicas de ingeniería genética nueva información para que ésta se manifieste de manera preestablecida en el hombre. Por desgracia en nuestro país, no sabemos si estos materiales transgénicos sean una nueva presión de selección para estas plantas y estamos perdiendo o erosionando su valioso germoplasma, así como tampoco sabemos la repercusión que puedan tener en el ecosistema, por ejemplo sobre las biotas del suelo, las que han coevolucionado asociadas a nuestros cultivos por miles de años, promoviendo su desarrollo o limitando a los fitopatógenos. Actualmente, en todo el mundo, se busca que la producción agrícola se realice en condiciones más acordes al ecosistema. Nosotros consideramos que todavía hay mucho que rescatar de aquel legado de la agricultura mesoamericana que se edificó bajo este concepto. Bien, ¿algún comentario sobre la cápsula, doctor? Y después me gustaría que se abordara el tema de manera muy general de los transgénicos. Actualmente hay una discusión académica, científica, incluso política y social en relación a la conveniencia o no del uso de transgénicos. En Europa hay países que se han manifestado en contra de estos transgénicos. Entonces, aparte del comentario de la cápsula, me parece importante el conocer su opinión en este sentido. En lo personal, desde su perspectiva, desde su formación, ¿cuál es su opinión en relación a los transgénicos? Bueno, en relación a la cápsula, no sé si hay algún término que sea un poco técnico, pero queremos dar relieve al hecho de que el hombre
mesoamericano, no era una persona ingenua que de repente tuvo que verse obligado a cultivar plantas. Ellos habían observado desde mucho tiempo antes la flora, cuál era nociva, cuál era comestible, cuál era medicinal. Ellos manejaban, según los códices que después quedaron vigentes, porque la mayor parte se destruyeron, manejaban, aparte de una descripción taxonómica de las plantas, es decir, en qué se parecía una a otra, manejaban su utilidad. Entonces ellos, cuando había una persona que se encargaba de cierto cultivo, se encargaba de todo, ver su fertilidad, su adaptación a los suelos, sus usos. Ellos eran curadores, como sería una persona que se encarga de un ejemplar en un museo. Ellos se encargaban de todas las características, de determinar para qué podríamos usar y mejorar estos cultivos. Y eran grupos grandes los que se encargaban de cuidar esto. Entonces, es lo que quisiera yo dar como el relieve, el por qué nos motiva a tratar de rescatar estos microorganismos que se desarrollaron alrededor, simultáneamente, a los cultivos que consumimos todos los días, que usamos en nuestra cocina, que sabemos que son inocuos y que son tan sabrosos. Quisiéramos que no se perdieran, bueno, no se van a perder porque los organismos son resistentes, la vida siempre busca subsistir, pero hay que usarlos y hay que tratar de evitar que se introduzcan otros que los desplacen o que se introduzcan a los alimentos que no quisiéramos verlos presentes. Un ejemplo de esto, así ya personal, al respecto de los transgénicos, es que cuando nosotros vemos el hecho de que cuando se introduce a China o a Sudáfrica el maíz, hay hongos en el suelo que ocasionan cáncer en el esófago. Es muy común en ciertas zonas, en Linshan en China o Transkei en Sudáfrica, que la incidencia de hongos que se han demostrado como patógenos, en la población donde está determinada la existencia de este hongo, el cáncer esofágico es muy alto. En México, el cáncer esofágico no se menciona entre los 20 primeros agentes etiológicos de cáncer en la población. Hemos hecho un trabajo en lo que demostramos que los hongos de lo que se desarrollan en el maíz mexicano tienen una incidencia muy baja para tener la capacidad de producir cualquier cáncer. Entonces, desde mi punto de vista, para mí es muy importante rescatar estos microorganismos que son parte de nuestra cultura. En respecto a los transgénicos, yo creo que no debemos permitir que vengan otros cultivos o cultivos modificados que reciban o que traigan ya organismos integrados que se vayan a incorporar a nuestro suelo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el lugar de origen. Si nosotros hemos por 10,000 años mantenido a las poblaciones de microorganismos que son benéficas para nuestros cultivos, ¿de dónde vamos a rescatar posteriormente este material biológico? Si permitimos que cambiemos nuestro huésped, es decir, nuestras plantas que ya no van a aceptar, porque se ha visto que si cambiamos de plantas transgénicamente, fisiológicamente, anatómicamente, morfológicamente, no van a tener la capacidad de recibir a nuestros microorganismos originales. Eso es una. Y si traemos microorganismos introducidos para aplicarlos al suelo para controlar patógenos, porque regularmente eso ya se hace, se utilizan microorganismos así porque funcionaron en Estados Unidos, vamos a aplicarlos en México. Yo creo que primero debemos usar los que son propios de nuestros cultivos, propios de nuestros suelos y propios de nuestra cultura. Por eso es que en lo personal y por esa experiencia que tengo con el maíz, yo considero que no debemos permitir que se introduzcan plantas transgénicas ni microorganismos transgénicos que tal vez son un éxito en otras latitudes, pero si aquí tenemos los nuestros, ¿por qué hacerlo? Muy bien, doctor.
Dentro de este rescate se encuentran las bacterias endofíticas, que obviamente son útiles para la agricultura. A mí me gustaría que nos comentaras, Luis Enrique, ¿qué son las bacterias endofíticas? ¿Qué importancia tienen? ¿Para qué nos pueden servir estas bacterias endofíticas? Sobre todo en una actividad productiva como la agrícola, que es importante tanto a nivel nacional como aquí a nivel regional. Estamos en una región eminentemente agrícola y este tipo de trabajos con estas bacterias puede tener una relevancia muy especial. Entonces a mí sí me gustaría que nos comentaras estos aspectos en relación a las bacterias endofíticas. Sí. Pues principalmente las bacterias endofíticas o endófitas, que también se le pueden llamar así, son bacterias que habitan en el interior de las plantas, es decir, viven adentro de las plantas. A diferencia de otro tipo de bacterias que son muy conocidas y muy usadas como fertilizantes, que son las bacterias rizosféricas que viven en lo que es el exterior de la raíz de la planta, estas bacterias endófitas presentan ciertas ventajas, ya que se cree que al habitar dentro de la planta están más protegidas de los factores externos que hay en el suelo. Y consigo mismo, estas bacterias se ha observado que son promotores del crecimiento en las plantas. Es decir, que el simple hecho de que estas bacterias se asocien a la planta le brindan beneficios a ellas mismas y por lo tanto a los cultivos. Algunos de los beneficios que se han visto es de que pueden ser resistentes a ciertas enfermedades, también pueden obtener mayor rendimientos en los frutos y también reducir lo que son las dosis de fertilizantes químicos. En nuestro trabajo que estamos aquí haciendo en el CIDIR, en el que estoy participando, trabajamos en una zona arqueológica donde pretendemos darle bacterias endófitas que vayan a usar en cultivos característicos de la agricultura mesoamericana, como lo es el maíz, calabaza, chile y amaranto. También frijol, lo olvidaba. Y aislamos bacterias endófitas de maíz que pretendemos usarlas en estos cultivos, ya que también es una bondad de las bacterias que no nomás por aislarlas por ejemplo, del maíz, tienen que ser exclusivamente utilizadas en maíz, sino que tienen la habilidad y son dinámicamente estas bacterias adaptables a otra planta. Muy bien, vamos a observar la segunda cápsula que hemos preparado para ustedes precisamente en relación a las bacterias endofíticas. Las bacterias endofíticas fueron observadas por primera vez por Louis Pasteur en el año de 1870 en hojas de morera, esto al investigar el origen de la pebrina, enfermedad que asolaba a las crianzas de gusanos de seda en la Francia de aquellos tiempos. En ese entonces, él las consideró como patógenos en fase latente. Etimológicamente, la palabra endofito se proviene del griego endón, que significa dentro, fite, planta e iconos perteneciente o relativo a. Anteriormente, Anton de Barry acuñó el término en 1866 para referirse a hongos que habitan dentro de los tejidos de una planta. Hasta la fecha, el término endofíticos se refiere a los microorganismos que pueden ser aislados de tejidos vegetales desinfectados en su superficie o extraídos del interior de la planta, a condición de que no afecten visiblemente a su huésped. Sin embargo, su existencia fue descartada sobre todo en el sector sanitario y todavía en 1951 se publicaban trabajos técnicos en los que se concluía que su aislamiento era efecto de una contaminación externa, argumento que se sustentaba en las barreras naturales que presentan los vegetales al mantenerse íntegros sus tejidos, como la cutícula en su superficie foliar o la banda de Caspari en las raíces. No obstante, seguían publicándose artículos en donde estas bacterias eran aisladas de cualquier familia vegetal y de todos sus tejidos, aún desconociendo su función. Algunos endófitos se encuentran desde la semilla, otros tienen mecanismos para introducirse y establecerse dentro de las plantas. Ahora sabemos algunas de las cualidades de estos microorganismos endofíticos. Tienen la capacidad de inhibir fitopatógenos, remover contaminantes del suelo, solubilizar fosfatos o contribuir a la asimilación de nitrógeno por las plantas,
así como a resistir el estrés hídrico, térmico o lumínico de sus hospederos. Otros estimulan el crecimiento vegetal como consecuencia de la fijación de nitrógeno, la producción de fitohormonas o por el biocontrol que ejercen sobre los fitopatógenos en la zona de la raíz o a través de la producción de antibióticos o sideróforos, además de poder inducir inmunidad en los vegetales. Recientemente se han realizado estudios moleculares sobre diversidad de estas bacterias y han revelado que existe una gran riqueza de géneros y especies. El número de bacterias endofíticas varía dependiendo de la planta que colonizan y la región de donde fueron obtenidas. Este puede fluctuar de decenas de microorganismos a millones por gramo de tejido vegetal fresco. Entre estos microorganismos existen los que son patógenos para humanos, tal es el caso de Salmonella, que se ha encontrado en zanahoria, y Escherichia coli en espinaca. Por ello, en nuestros ensayos agronómicos rescatamos a microorganismos aislados de cultivos comestibles ancestrales como el tinguaraque y la papa silvestre, además de emplear a géneros bacterianos siempre reportados como inocuos. Nuestros trabajos inician en 1995, determinando entre diferentes malezas la mejor fuente para aislar a estos microorganismos, para caracterizarles con diferentes pruebas como la de la antibiosis o las asociaciones bacteria-planta diseñada por nosotros para cultivos que se propagan in vitro. Con ellas hemos demostrado su efecto en el desarrollo de jitomate y papa, o en la morfología del tubérculo de la papa, y no solo en laboratorio sino también con los productores. También aislamos bacterias que degradan plaguicidas como metalaxil para limpiar los campos contaminados. Y lo más importante, se está conformando un banco con estos ejemplares para conservarlos y dar su empleo posterior. Bien, hay varios aspectos muy interesantes en la cápsula, pero antes de retomarlos, yo quisiera que Luis Enrique nos comentara acerca de este trabajo que se está haciendo en colaboración con el Colegio de Michoacán en una zona arqueológica en el municipio de La Piedad, que se ubica en la población de Zaragoza y que se conoce como Mesa de Acuitzio o Cerro de Chichimecas. Esta es una zona arqueológica muy interesante, he tenido la oportunidad de visitarla. A mí lo que más me ha llamado la atención es un gran monolito que existe, y en la parte alta del monolito se tiene grabado un plano, se le conoce como el plano de la ciudad, y según nos explicaban los arqueólogos del Colegio de Michoacán, es de los primeros planos mesoamericanos que existen. Este es un aspecto muy importante. Dentro de esta zona arqueológica también se ubicaron algunas terrazas que se utilizaban por estos grupos indígenas en este asentamiento, y creo que de alguna manera la población de Zaragoza tiene un potencial muy importante en esa zona arqueológica que tiene, pero si a esto pudiéramos aunarle cuestiones de carácter productivo a través de la utilización de estas terrazas, creo que sería un aspecto que coadyuvaría a resaltar la presencia de esta zona arqueológica en la región. A mí me gustaría, Luis Enrique, que nos comentaras qué es lo que se tiene planeado ahí para trabajar con el Colegio de Michoacán en relación a hacer productivas estas terrazas y en relación a estas bacterias endofíticas que has estado estudiando. Sí. Pues con la gente del Colegio de Michoacán teníamos la idea de usar algunas plantas características de los cultivos que suponemos se cultivaron ahí, como era maíz, calabaza, frijol y algunas semillas también de chile. En estas mismas terrazas, sí, ellos mismos piensan que fueron utilizadas anteriormente como para producir, ya que en sus hallazgos tienen semillas de calabaza. Y la idea de ellos es abrir esta zona arqueológica a la población con la idea de que la visita sea como un reencuentro con el pasado. Entonces ellos, al usar esta zona arqueológica que la quieren mantener conservada, no quieren usar o usar el mínimo de agroquímicos, por lo cual nosotros nos acercamos y les propusimos la idea de usar bacterias endófitas, dándole como un plus tanto a su proyecto, su idea, y a nuestro proyecto del rescate de bacterias,
y darles una aplicación directa, ya que estas terrazas las quieren hacer productivas, pero para la misma gente que aledaña ahí, que viven, y también que sea un atractivo para la gente que vaya de visita. Entonces nosotros estábamos aislando bacterias, no pudimos aislarlas directamente de la zona, pero estamos obteniendo unas bacterias de aquí del invernadero de Jiquilpan. Usamos 3 diferentes tipos de maíz, un maíz comercial que podemos considerarlo como un híbrido, un maíz también menos manipulado genéticamente como lo podríamos conseguir en el mercado. Usamos un maíz blanco pozolero y también usamos teocintle, que es el ancestro más directo del maíz, del cual posteriormente fue domesticado a lo que ahora es como conocemos maíz. Estamos aislando bacterias de 2 géneros en particular, uno es Bacillus y el otro Pseudomonas. Como lo vimos en la cápsula, pretendemos obtener bacterias que no sean patógenas para el humano y que al agregarlas a la planta y posteriormente consumir el fruto no nos cause alguna enfermedad. También varias pruebas que queremos hacerles a estas bacterias están en que puedan promover su crecimiento de las plantas, y también es como decir que este proyecto es muy grande, o sea, es un rescate tanto de las culturas mesoamericanas, de esa misma zona, como de su agricultura. Sí, es un aspecto muy interesante que decíamos adquiere especial relevancia. Doctor o Luis Enrique, ¿en nuestro país hay antecedentes sobre el uso de estas bacterias endofíticas? ¿Qué experiencias se tienen? Aquí en Michoacán, ¿qué se tiene? Yo, después de ver la cápsula, me llama la atención que hay aspectos relevantes dentro de lo que se menciona, ¿no? Como por ejemplo el rescate de cultivos ancestrales como el tinguaraque, en el cual tienes varios años ya trabajando, y bacterias que pueden degradar algunos plaguicidas, ¿no? Entonces es importante el hacer esta reflexión en relación a la cápsula, en relación si hay antecedentes de uso de estas bacterias en el país, aquí en el estado, y más o menos cuál es la línea de trabajo que se ha estado siguiendo, qué se tiene actualmente y qué se espera, ¿no? Okay. Mira, cuando usamos microorganismos para controlar enfermedades principalmente controlar enfermedades y también para fijar nitrógeno en las plantas, regularmente usamos, si no es una Azotobacter, usamos Bacillus para controlar enfermedades. Y comercialmente está disponible. Entre los microorganismos que más se han usado como controladores biológicos o para la lucha biológica, que sería más castellanizado, está Tricoderma, que es un hongo que combate hongos contra hongos. Está Bacillus, esencialmente. Sí, entonces lo demás serían otro hongo que son las micorrizas. Se utilizan como fertilizantes también. Entonces, de que se han usado, podemos ir ahorita aquí a cualquier tienda de agroquímicos y encontramos al género Bacillus, pero no sabemos de dónde vienen. Alguna vez sí los hemos usado en invernaderos con productores, en papa, en jitomate, y una cosa muy importante para nosotros fue que en la papa, cuando hacíamos in vitro, producíamos mini tubérculos, es decir, papitas que tienen la misma información genética, pero con diferente morfología, únicamente agregando una bacteria. Una bacteria podía darle diferente forma a la papa. En ese entonces pensamos, si podemos cambiar la morfología de la papa, ¿por qué no cambiamos la textura? La hacemos más palatable, la hacemos más rica. Desgraciadamente interrumpimos ese trabajo, pero otros compañeros han trabajado, por ejemplo, el tinguaraque, que fue el primero que vimos que tenía una buena carga de bacterias endofíticas para usarse. También tenía compuestos antifúngicos el fruto en verde, pero en el CIDIR, por ejemplo, lo han usado como patrón para jitomates comerciales. Es decir, la base del jitomate se toma el tinguaraque y entonces nos olvidamos de las enfermedades que pueden venir del suelo, de la raíz.
y la parte de arriba del el injerto es un jitomate comercial que garantiza mayores dimensiones que las dimensiones del tinguaraque. Entonces, de que se ha usado y que nosotros hemos usado las nuestras con buen éxito, las comerciales pues también tendrán buen éxito, pero no sabemos si van a desplazar. No creo que desplacen, ¿no? Porque las bacterias, como les digo, son entes vivientes y la vida tiene esa característica. Se van a mantener ahí, cambiando su huésped, cambiando su forma de alimentarse, pero es mejor promoverlas con los cultivos que son propios de esa región, de ese suelo, tener más abundancia y sobre todo sacarles provecho agronómico. Muy bien. También se ha estado trabajando con bacterias endofíticas en el orégano. Ajá. Vamos a ver esta tercera cápsula que hemos preparado para ustedes en relación a este cultivo a esta planta que es el orégano. El orégano para las comunidades desérticas es una planta de gran importancia, puesto que no solo representa buena parte de sus ingresos, sino que también es usada con fines medicinales de manera múltiple, a tal grado que el orégano se le atribuye la vida longeva de los miembros de las comunidades oreganeras y por ello se le denomina el oro del desierto. La mayoría de las especies de orégano poseen notables propiedades medicinales que se explican por su extraordinaria y compleja composición química. Con el nombre de orégano se conocen en la República Mexicana aproximadamente 40 especies de plantas herbáceas o arbustivas pertenecientes a 4 familias botánicas. La característica que distingue a la mayoría de estas especies es su extraordinario poder saborizante, fácil de percibir cuando se añaden sus hojas frescas o secas o sus extractos y concentrados acuosos a un sinnúmero de productos alimenticios frescos, procesados y envasados. El aroma y sabor que los diversos tipos de orégano proporcionan a los alimentos los hacen agradables al olfato y al paladar, además de favorecer su digestión. La mayoría de las especies de orégano poseen notables propiedades medicinales que se explican por su extraordinaria y compleja composición química. En la práctica terapéutica, las especies de orégano europeas y las mexicanas se administran para las mismas dolencias. Sin embargo, en un estudio comparativo entre el orégano proveniente de Grecia y de Turquía con el orégano mexicano, se pudo comprobar que la calidad del orégano mexicano es superior por la composición química de sus aceites esenciales. Las plantas de las diferentes familias de orégano mexicano se encuentran en estado silvestre, en regiones áridas y semiáridas de al menos 24 estados de la República. Sus principales hábitats están en los suelos pedregosos de cerros, laderas y cañadas entre los 400 y 2000 metros de altitud. La mayor producción de orégano para fines comerciales es la del orégano Lipia, cuyas especies más abundantes en México son Lipia berlandieri. Esta producción se concentra en los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Las labores de recolección, procesamiento primario, envasado y comercialización del orégano son muy complejas en lo que se refiere a las relaciones entre recolectores, acaparadores, intermediarios, mayoristas, detallistas, procesadores y empacadores. Este proceso provoca ganancias exageradamente inequitativas entre los recolectores e intermediarios. Con el propósito de aportar mayores ganancias a los recolectores de orégano del desierto de Coahuila, se está desarrollando un proyecto en el Cidir, Michoacán, para que a través de la extracción del aceite del vegetal se establezcan talleres familiares que agreguen valor agregado a su producto y lo comercialicen siguiendo un plan de negocios estructurado para ellos. Bien, este último aspecto que se toma en la cápsula, que se muestra en la cápsula, me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera se trata del desarrollo de una comunidad, a través del aprovechamiento de sus recursos naturales.
a través de que a nivel familiar se pueda estar trabajando con este recurso natural y obviamente pues esto repercuta en un mejor nivel económico de las familias que están procesando, que están trabajando este orégano. ¿Algún comentario sobre la cápsula que acabamos de ver, doctor? Miren, desgraciadamente el cambio climático en nuestro país ha ocasionado que el régimen de lluvia haya cambiado, ¿sí? Se ha vuelto errático y esto ha ocasionado que la gente del desierto ya no pueda sembrar el maíz que antiguamente cosechaba. Entonces la gente no migra, la gente del desierto está ligada desde su nacimiento con la vida ahí. Entonces nosotros estamos llegando al desierto a través de los sacerdotes jesuitas que nos invitan a trabajar con ellos. Este proyecto es financiado por la Fundación Porticus, que es europea, belga, que baja recursos para proyectos de los jesuitas. Nosotros estamos tratando de aplicar el conocimiento que hemos tenido con las bacterias endofíticas para cambiar el metabolismo de las plantas y que estos recolectores del orégano del desierto, en lugar de vender un saco de orégano en 3 pesos, tengan un aparato sencillo, como una olla express que tenga una salida para destilar el orégano y puedan obtener el aceite esencial del orégano, que cuesta miles de pesos el mililitro, ¿sí? Y que ellos se encarguen de esta elaboración y tal vez con un plan de negocios que también va a desarrollar el centro, lo puedan ubicar en los mejores mercados. Esto de cambiar el metabolismo con bacterias endofíticas en el desierto, ya lo hicimos y por eso estamos ahora insistiendo con otra planta compañera. Lo hicimos con la candelilla, que después lo vamos a ver, pero tenemos antecedentes de que lo hemos podido lograr y lo hemos comprobado con tecnología de punta. Hemos visto que sí podemos alterar y hacer que el estrés que ocasionamos con bacterias incremente los metabolitos que nos interesan recuperar para comercializarlos y tener una mejor sociedad, que es lo que al final de cuentas nos preocupa. Muy bien. Otro caso similar a lo del orégano con el cual se está trabajando es la candelilla. Entonces vamos a observar esta última cápsula en relación a la candelilla. México es el único país que explota la planta de la candelilla, cuyo nombre técnico es Euphorbia antisifilítica. Esto en 6 de sus estados: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Estos producen en conjunto entre 1,000 y 1,800 toneladas anuales, siendo Coahuila el mayor productor. Para algunos campesinos de estas regiones, su mayor ingreso depende de la venta de la cera de candelilla. La cera que produce la planta de la candelilla es muy apreciada por la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, electrónica y de pigmentos, entre otras, debido a sus características de inocuidad, dureza y brillo que la distinguen de otras ceras naturales. A pesar de las largas y pesadas jornadas de trabajo que implica esta ancestral explotación, aún hoy una gran cantidad de familias dependen de los ingresos generados por ella, de tal manera que esta es primordial para la generación de empleo en las condiciones que imperan en esta región desértica, en la que difícilmente se puede desarrollar otra actividad económica. Lo anterior ha ocasionado una sobreexplotación del recurso, propiciando disminución en su densidad poblacional, ya que su colecta implica la extracción de la planta de raíz y ésta requiere hasta 5 años para alcanzar la talla adecuada para cosecharse. Con el objeto de determinar las posibilidades de industrialización sustentable de la cera de candelilla, en el CIDIR Unidad Michoacán
en colaboración con los sacerdotes jesuitas de Parras de la Fuente, Coahuila, se están realizando una serie de proyectos en los que se dio inicio para estudiar la estructura socioeconómica, la cosmovisión, el proceso de trabajo en estas comunidades, a la par del proceso de comercialización que se realiza en la cera producida. De lo anterior se plantearon alternativas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades candelilleras que habitan en nuestro país y se está trabajando en ellas. Muy bien, doctor. Otro aspecto que es relevante, yo tenía esa pregunta, o sea, ¿por qué orégano, por qué candelilla? Pero a través de los comentarios me ha quedado claro el por qué trabajar con estos cultivos. ¿Algún comentario complementario a esta cápsula que acabamos de observar? Miren, la situación es muy importante, el desierto sigue avanzando. La gente, como les digo, está conviviendo día a día con estos cambios y no migra, ¿verdad? Ellos tienen una visión que gracias al trabajo de los alumnos, porque esto, aún con los sacerdotes jesuitas estando ahí, no habían convivido tan cercanamente como nuestros alumnos, que estuvieron más de un mes trabajando con ellos para que fueran aceptados y saber de qué manera podríamos establecer una explotación que no causara un rechazo por los pobladores del desierto. Y así es así que nosotros vemos que no podemos extraer mayores cantidades de la planta, mecanizando esto, sino el interés sería hacer que lo que se extrae de cera se incremente, ya sea porque induzcamos a la planta a producirla más, o porque optimicemos el proceso de extracción. Entonces, este trabajo es un trabajo que ha tenido muchas colaboraciones. Estamos con los jesuitas que actualmente son tan vigentes en nuestro mundo. Estamos trabajando con nuestros compañeros, los alumnos que tienen esta disposición de aprender sirviendo como lo marca las autoridades actuales del Politécnico, y esto es parte de lo que la formación politécnica nos da, el tener un trabajo que reditúe en dar un servicio a la sociedad. Bueno, y además es un aspecto importante de los objetivos del centro. Recordemos que uno de los objetivos fundamentales del centro es el realizar investigación, pero que esta investigación esté orientada a la propuesta de solución a problemas que se encuentran aquí en la región. Por último, me gustaría escuchar tu comentario, un comentario final, Luis Enrique, en relación al tema que hemos abordado en este programa el día de hoy. Sí, pues quizás algunos se han preguntado y también me lo han hecho saber de por qué trabajar con maíz y estos cultivos. En primera, porque forman parte de lo que es la milpa, el maíz y calabaza y frijol. Y la milpa, como sabemos, es el centro o el corazón de nuestra dieta, de lo que en México nos sostenemos, de que depende nuestra soberanía alimentaria. Y también el maíz, porque somos centro de origen. En América Latina se conocen alrededor de 220 razas de maíz, de las cuales el 64 de ellas se encuentran en México. Y de esas 64, 59 son nativas. Entonces es un país con una gran riqueza y de ahí viene el interés de trabajar con maíz y también no centrarnos en las especies muy comerciales, sino también en esta diversidad tan amplia que no es tan valorada, ya que se comercializa del maíz en México, el 95% es maíz amarillo y blanco, y entonces el 0.5% solamente está representado por lo que es el maíz azul y las razas de maíz pozolero y palomero también. Muy bien, Luis Enrique, déjame comentarte que hoy es el 15º programa, la 15ª emisión de este programa de Presencia Politécnica en Michoacán, y eres el primer estudiante
que nos acompaña. Ojalá que muchos de los investigadores que van a participar le den la oportunidad a sus estudiantes de participar. Creo que es positivo y eso es bueno para todos. Por último, doctor, ahí me gustaría que nos dieras una perspectiva general del trabajo que se ha estado haciendo en relación a este tema de las bacterias endofíticas. ¿Cuál es la perspectiva general? ¿Cuál es la importancia que puede tener este trabajo para nosotros como centro de investigación, para la región con una vocación agrícola importante y en la formación de los recursos humanos, en estas tres vertientes? Bueno, a futuro lo que tenemos que hacer nosotros es conocer qué características tienen nuestros microorganismos para poder recomendar a qué cultivos y qué fin vamos a tener con cada uno de estos, con el empleo de ellos. De inicio, lo más sencillo que estamos haciendo, y lo está haciendo también Luis Enrique, es ver cómo promueven el desarrollo vegetal. ¿Qué es lo que a la gente le interesa? ¿Qué tan rápido va a crecer mi planta? ¿Qué diferencia tiene? Ahora, podemos también usarla para reducir los niveles de fertilización sintética que se utiliza, que se está empleando, para no reducir tallas y rendimientos, pero sí generar mayor rentabilidad. Eso es por lo que a futuro se hace. Y pues nuestra línea de investigación va avanzando y cada vez nos acercamos más a tener, quisiéramos que nuestra incubadora de empresas tuviera alguien interesado en que esto se promoviera como una producción que el centro no puede hacer. El centro no tiene, como somos una institución que nos dedicamos a la docencia, es decir, tenemos que estar formando a nuestros alumnos, y que nos dedicamos a la investigación, que estamos buscando hasta recursos, porque esto es también, el trabajar con los jesuitas implica que los fondos que nos generan sirven para formar a nuestros alumnos. Es una bondad de eso también. Tenemos dinero para que nuestros alumnos se formen mejor. Entonces, sí es esto importante, que la visión que se tenga de este proyecto sea a futuro, que alguien se interese en producir estos microorganismos para abastecer a las comunidades o a quien lo solicite, porque nosotros no tenemos esta capacidad de ser los industriales que estemos surtiendo a los agricultores con estos microorganismos. Esto sería lo ideal. Y por último, pues la formación de los alumnos, lo que hacemos es ver qué problemas son los más graves, y un problema muy grave de nuestro país es que estábamos cambiando petróleo por comida, ¿sí? Ahora, actualmente el petróleo, hay una guerra entre los productores de petróleo, los que son tradicionales, los que les cuesta $7 sacar un barril de petróleo, como son Arabia Saudita, y los que podían hacer negocio en Norteamérica sacando barriles, cuando el barril estaba a $100 le costaba, ¿no? Aquí en México cuesta $14 sacar un barril de petróleo. Estamos viviendo más o menos todavía de lo que nos deja esta venta. Pero va a llegar un momento en que tenemos que regresar a ser nosotros productivos, a tener la capacidad de producir nuestro suelo y tener los alimentos que nos gusta comer. Entonces, por eso es lo que nos preocupa, que nuestros alumnos, y por eso es que nuestra maestría es en producción agrícola sustentable, porque este conocimiento que se perdió lo estamos rescatando y queremos que nuestros alumnos tengan esta conciencia de lo que es nuestro patrimonio. Muy interesantes los conceptos. Por el día de hoy es todo. Si usted tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros o bien visite nuestra página, cuyas direcciones son las siguientes. Página web www.cidirmich.ipn.mx. Correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Así también los programas anteriores los puede ver en la página del CIDIR. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis Enrique.
Atrás de cámaras, nuestro compañero Carlos, y como siempre, gracias Fernando por tu apoyo y por el apoyo del canal TVC Jiquilpan, Canal 34. Agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que pasen buena tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.